mí el dirigirme a todos y cada uno de ustedes, especialmente a nuestros amigos que a esta hora pues se han conectado por medio de esta transmisión y esperamos que juntos, hermanos, podamos tener un momento de reflexión en la palabra del Señor. Así que antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien dirija este estudio en esta oportunidad. Oremos al Señor. Excelentísimo y buen Padre Celestial que vives y permaneces para siempre. Muchas gracias, amado Dios, por la oportunidad que tú me has brindado a mí, tu siervo, de dirigirme a cada uno de tus hijos y hacerlo, Señor, con el propósito de estudiar, de compartir tu bendita palabra. Desde ya, Señor, pedimos tu bendición para que tú, oh Dios eterno, a través de tu palabra puedas dirigirnos, puedas guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y al final, Señor, de este estudio, podamos de una manera, Señor, pues muy entendible, saber lo que tú nos quieres decir. Por lo tanto, pedimos, Señor, esa bendición también para todos nuestros amigos que a esta hora, Señor, se han conectado. También a todos aquellos que se van a incorporar seguidamente, Señor, te pedimos tu bendición. De igual manera, Señor, muchas gracias por todos nuestros hermanos que permiten, Señor, el poder transmitir, Señor, por medio de esta plataforma y hacerlo todo para la honra y la gloria del Señor. Todo se lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estimados amigos y hermanos, es una bendición el poder compartir con cada uno de ustedes hoy en esta noche. Y tenemos la oportunidad, mis estimados hermanos, de poder darles a conocer el título del tema que hoy vamos a compartir. El título del tema, hermanos, es El tiempo del fin. Vamos a ver una lectura bíblica y esta lectura bíblica la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 24 y el verso 14. Al analizar nosotros este pasaje bíblico, vamos a encontrar un detalle bien significativo al respecto. Un detalle importante, hermanos, el cual es de sumo interés para cada uno de nosotros el prestarle atención. Y dice así la palabra del Señor de la manera siguiente. Mateo capítulo 24, verso 14. Y será, dice, predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Qué interesante es saber que nuestro Señor Jesucristo, Él de antemano, Él dio a conocer su mensaje, su palabra, y lo hizo, hermanos, de una manera tal que pudiéramos entenderlo, conociéramos perfectamente el plan de salvación. El problema es que Eclesiastés capítulo 3 y el verso 1 dice que todo tiene su tiempo y todo dice que tiene su hora. Así que al resumir ese pasaje bíblico, vamos a encontrar la importancia de valorar el tiempo. Nosotros los seres humanos muchas veces desperdiciamos el tiempo, hermanos, y lo hacemos en diferentes áreas. En algunas oportunidades desperdiciamos nuestro tiempo en los quehaceres de la vida. Y sí, es necesario trabajar, es necesario proyectarse uno a futuro, que puede uno abonar para su bienestar, tanto material como también, hermanos, de la familia y de todos los que nos rodean. Es interesante saber también que hay un tiempo especial en el cual nosotros tenemos toda la fuerza, tenemos toda esa buena voluntad de poder hacer las cosas, pero llega un momento en el cual todo se va perdiendo, todo se va terminando. Y este momento, hermanos, es el momento, por decirlo así, más largo de la vida, cuando llega la etapa
vejez. El tiempo, hermanos, al analizarlo nosotros, esa palabra es el fin. Podemos interpretarlo como una frontera, como un extremo o un límite. Hermanos, esa palabra aparece como unas 92 veces. Se habla, hermanos, en hebreo. Y aparece también, hermanos, como el fin de todo. Ahora, este pasaje es interesante ya que en alguna medida debemos de entenderlo, hermanos, nosotros y saberlo interpretar. ¿Por qué motivo? Porque hay algunas corrientes o algunas ideologías respecto a este término, hermanos. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y entonces dice la palabra, vendrá el fin. Para muchas personas o un grupo de personas, hermanos, cree que todo se va a terminar, que este mundo va a llegar a un momento en el cual va a terminar totalmente la vida del ser humano. Para muchos hermanos piensan que puede venir, hermanos, un cataclismo en el mundo entero y puede darse a nivel mundial a escalas fulminantes, en el cual piensan, hermanos, que este mundo se va a terminar totalmente. Otras personas, hermanos, ubican este término y lo ubican, hermanos, en las expresiones que el profeta Daniel habló hace mucho tiempo, que marca, hermanos, eh, un sistema y da inicio a otro. Ahora, qué interesante es para nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, saber interpretar este pasaje bíblico. Nos habla, hermanos, de dos propósitos. El primero, será predicado el evangelio del reino, dice, en todo el mundo. Ese es un término interesante. Y el segundo, luego dice, vendrá el fin. ¿Pero el fin de qué? Es allí, hermanos, nuestra expectativa para estar conscientes respecto a todos los tiempos que se están dando, a las edades, hermanos, que se han venido cumpliendo, a la palabra del Señor que se ha venido hablando de generación en generación. Cada periodo de tiempo, hermanos, nuestro Dios siempre ha dado lugar para poder brindarle al ser humano la oportunidad para que el ser humano, hermanos, pueda enmendar su camino, pueda regenerar su vida, transformarla. Y para esto, el Señor utilizó, hermanos, métodos interesantes que podemos encontrar en la Escritura. Uno de ellos, hermanos, nosotros lo conocemos como el tiempo patriarcal, hermanos. El tiempo en el cual, hermanos, todas las gentes, hermanos, y las naciones eran dirigidos por medio de patriarcas. Es un tiempo especial, pero después, hermanos, viene el tiempo de la era levítica y termina el tiempo patriarcal y luego da inicio al tiempo levítico. El tiempo levítico, hermanos, se comprendió toda aquella etapa en la cual se dirigió, hermanos, el pueblo de Israel basado en las leyes de Moisés, basado en el cumplimiento de todas estas leyes. Al finalizar este tiempo de la era levítica, entra lo que se le conoce como el tiempo de la gracia. Ahora, qué importante es, hermanos, saber que han pasado etapas y entramos, hermanos, hoy en este tiempo a la tercera etapa, que es la de la gracia. Así que nuestro tema, el cual estamos abordando en esta oportunidad, consiste en poder, hermanos, desarrollar nuestro entendimiento en saber discernir este tiempo. Qué interesante es saber conocer, hermanos, el tiempo de la gracia. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él inicia su ministerio personal, Él, hermanos, dedica
la predicación única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Es más, prepara a sus discípulos, los cuales enviaría a predicar, y les da una orden bien importante. Mateo capítulo 10, verso 5, dice la palabra de la manera siguiente. Vamos a considerarlo. Y dice así: a estos 12 envió Jesús después de darle instrucciones, diciéndoles: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, mas tienen ustedes que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora nosotros venimos y empezamos a ver el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, hermanos, inicia con la predicación única y exclusivamente al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se había dividido en los tiempos de David. Se habían apartado 10 tribus, pertenecían a la casa de Jacob, como el reino del norte, que era dirigido por Jeroboam, y 2 tribus pertenecían a la casa de Judá, y se le conoce, hermanos, como el reino del sur, y era dirigido por Roboam. Estos reyes, hermanos, al final lo que pasó fue que hubo una división completa dentro del pueblo de Israel y se separaron. 10 tribus, hermanos, se fueron hacia el norte y 2 tribus se fueron hacia el sur. Era muy importante para los tiempos de que inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo unir estas 12 tribus. Por eso el mensaje de la predicación del Santo Evangelio fue dirigido única y exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo de Israel, hermanos, él tenía las promesas. Así lo dice Romanos capítulo 9 en el verso 4. Son israelitas, de los cuales son la adopción, es la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Era importante, hermanos, que alguien de en medio del pueblo de Israel se levantara para poder predicarles a ellos. Y así está escrito. Allá en Hechos capítulo 3, en el verso 22, la escritura nos dice: pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de nuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Qué interesante es, hermanos, que el Señor Jesucristo inicia su ministerio predicando a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y él comienza a abrir, hermanos, a expandir el mensaje del Evangelio. Cuando comienza a expandirlo, el pueblo de Israel, hermanos, tenía la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio, de poder hacer lo propio, de hacer lo suyo, hermanos. Pero lastimosamente, la misma palabra nos dice, hermanos, que ellos, hermanos, lo despreciaron, lo desecharon. Y en Hechos capítulo 3 y en el verso 26, si usted lo considera, mi estimado hermano y amigo, dice la palabra de la manera siguiente. Vamos a escudriñar las escrituras. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Así que qué importante es estudiar la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, verso 26. Dice la palabra: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Miren, hermanos, qué interesante es. En esta oportunidad, el apóstol Pedro está hablando con judíos, con israelitas, y les está diciendo: a vosotros primeramente Dios levantó a Jesús, a su Hijo, y le envió para que les diera la bendición,
para que fueran benditos, dichosos, felices. A ustedes era la oportunidad. Es más, quizás usted en alguna oportunidad ha leído lo que Juan capítulo 1, verso 11 nos dice. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Oiga bien, a lo suyo vino. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A cumplir la palabra que fue enviada del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió a predicar, lo envió a poder, hermanos, nuevamente unir a todo el pueblo de Israel, pero lastimosamente el pueblo de Israel no quiso. Y así está escrito. Y como ellos, la misma escritura dice en Juan 1:11, a lo suyo vino a cumplir el plan de salvación para los israelitas, pero los suyos, los israelitas, no le recibieron. Razón por la cual, hermanos, cuando nosotros encontramos más adelante ya en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y en el verso 45, dice la misma palabra del Señor de la manera siguiente. Y lo vamos a ver según lo dice la palabra. Hechos capítulo 13 y su verso 45. Dice así. Mas los judíos, dice, vieron el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Miren, hermanos, el apóstol Pablo estaba predicándole a los judíos y había muchos gentiles ahí también que estaban recibiendo el mensaje del evangelio. El problema es que los judíos se llenaron tanto de celo que en vez de aceptar la palabra del Señor, se oponían y contradecían a lo que Pablo el apóstol estaba diciendo. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Mire qué interesante es. El mensaje del evangelio, hermanos, viene al pueblo de Israel, pero ellos desconocen totalmente al Señor Jesucristo. Es más, ellos lo crucifican, porque cuando Pilato les dio la oportunidad de elegir a quién quiere que os suelte, a Barrabás o a Jesús, y ellos pronunciaron: no, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Y al final ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, hermanos, cargaron con el peso de haber crucificado al Señor Jesucristo. Es más, con eso, con esa actitud, lo rechazaron totalmente y no lo consideraron como el Hijo de Dios, que venía a darles una bendición, que venía con el Evangelio para ellos. No lo aceptaron. Por eso la palabra dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿qué les pasó a los israelitas? ¿Qué les sucedió a los israelitas? Y ahí podemos nosotros encontrar. Totalmente, hermanos, quedaron ellos sin el mensaje del evangelio. Y era el tiempo de la gracia. Era el tiempo en el cual, hermanos, se estaba abriendo la oportunidad tanto para ellos como también se estaba ya abriendo el espacio para cada uno de nosotros. Se recuerda, hermanos, el título de nuestro tema es El tiempo del fin. Así como el Señor les dio un espacio de tiempo
a los israelitas para que ellos aceptaran el mensaje del evangelio, y ese tiempo, ese espacio que el Señor predicó por 3 años y medio, y aún después los apóstoles quedaron enseñándole a ellos, y si ellos no lo aprovecharon, lo desperdiciaron, ahora el mensaje del evangelio les es quitado a ellos y es dado a cada uno de nosotros. Es dado directamente al pueblo gentil. Y de ellos la escritura dice, como está escrito, dice, Dios le dio un espíritu insensible, ojos que no pudieran ver, oídos que no pudieran oír hasta el día de hoy. Y si usted considera Mateo capítulo 21 y el verso 43, la palabra del Señor dice, por tanto, dice, os digo, que el reino de Dios, dice, será quitado de vosotros a los gentiles. Y va a ser quitado de vosotros y va a ser dado a gente que verdaderamente produzca los frutos. Mira, hermanos, ¿quién era esa gente que iba a producir buenos frutos? ¿A quiénes, hermanos, se le era dado la bendición ahora del evangelio? Ya que los israelitas lo despreciaron y lo desecharon. Su tiempo fue terminado. Lo tuvieron en sus manos la oportunidad, hermanos, de poder oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de poder escuchar, de ver sus milagros, de poder, hermanos, andar con Él, caminar con Él. Y muchos lo siguieron, hermanos, no por los milagros que hacía, ni por las grandes cosas que él, hermanos, las señales que él estaba demostrando a aquella humanidad. Muchos lo siguieron, hermanos, por ver en qué falta lo tomaban, de qué lo acusaban. Y eso, hermanos, fue tremendo para ellos, ya que al final de todo este espacio de 3 años y medio, el Señor les predicó a ellos. Al final, cuando ellos rechazaron el mensaje del evangelio, dice el Señor Jesucristo de la manera siguiente. Quiero comprobarle y quiero compartir con ustedes lo que dice Mateo capítulo 23 y el verso 37. Este pasaje bíblico es, hermanos, muy interesante, muy bonito, igual que todos, pero trae un sentimiento que expresa, hermanos, los labios de nuestro Señor Jesucristo, que los expresó de una manera tal que quizás su corazón, hermanos, sus sentimientos estaban compungidos en ver que su misma nación, su pueblo, no le aceptaba. Y dice así la palabra. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice la palabra? Miren, hermanos, qué interesante. ¿Cuántas veces quise juntar, dice, tus hijos? Como la gallina, dice, junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste. Esa palabra, hermanos, que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una palabra que va cargada de un sentimiento profundo, de un sentimiento, hermanos, de rechazo hacia Él mismo, porque Él lo expresa así de esa manera. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y ustedes no quisieron? Aquellas 10 tribus que se apartaron, hermanos, y que se fueron, se hicieron pedazos, esas 10 tribus y las 2 tribus, hermanos, que habían quedado, esas 12 tribus de Israel, el Señor quería unirlas nuevamente a través del mensaje del evangelio. Pero el tiempo de la predicación era bastante corto, hermanos, y era importante que lo apreciaran.
tanto los judíos, pero no lo hicieron. Y dice la misma palabra, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta aquel día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué sucedió aquí? El Señor, hermanos, totalmente corta directamente el mensaje del Evangelio hacia el pueblo de Israel. Es cortado directamente el mensaje del Evangelio. Y es ahí, hermanos, donde la gracia del Señor se manifiesta directamente hacia los gentiles. Y cuando se manifiesta a los gentiles, hermanos, allá leímos en Hechos capítulo 13 y en el verso, hermanos, 47, dice que los gentiles, oyendo que el mensaje había pasado hacia ellos y la oportunidad del evangelio era con ellos, se fueron gozosos, dice, glorificando a Dios. ¿En qué consiste la gracia, hermano? Mi estimado amigo, la gracia consiste en un regalo especial, un regalo no inmerecido, hermanos, porque el evangelio no era para nosotros, los gentiles, pero llegó, hermanos, por el desprecio que hicieron el pueblo de Israel. Ahora, el tiempo de la gracia es para nosotros hoy es el tiempo de la gracia. Dice Efesios capítulo 2 y en el verso 4, si usted lo considera, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, con que nos amó, dice, la misma palabra. Mire, qué interesante. Por su gran amor, dice, con que nos amó, dice. Mire, vamos a verlo, vamos a leerlo para que sí, hermanos, tengamos una buena orientación del texto bíblico. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a la gracia? Respecto a esta oportunidad tan grande que el Señor comparte con cada uno de nosotros. Y hoy este tiempo es de saber aprovecharlo. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Por gracia, dice, soy salvo. Mire, hermanos, ¿qué es la gracia? La gracia es un don no inmerecido. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero estando en esa condición, hermanos, el Señor nos da la oportunidad a nosotros de creer en el Evangelio. Y esta es la oportunidad que cada uno de nosotros tiene hoy en este tiempo. Y si observamos el verso 13, hermanos, dice así, mas ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos los gentiles? Lejos, hermanos. El evangelio viene directamente al pueblo de Israel. Es más, el Señor le dijo por el camino de Samaritano, no vayáis, no vayan ahí. Oiga bien, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es la oportunidad para ellos, era esa oportunidad para los israelitas. Ellos la desprecian, ahora pasa a nosotros. Hoy es el tiempo para cada uno de nosotros. Y así lo dice la Escritura. Dice, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí se cumple lo que Hechos 13:48 nos dice la palabra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban al Señor y creyeron todos, dicen los que estaban ordenados para la vida eterna. Es más, el apóstol Pablo, hermanos, perdón, el apóstol Pablo fue predicador de los gentiles directamente. Cuando el Señor lo llamó al apóstol Pablo, le hace saber, hermanos, le hace saber que iba a ser un instrumento escogido
para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel aún. Qué interesante es saber, hermanos, que el Señor hizo todo esto. Ahora, hoy es el tiempo de la predicación para cada uno de nosotros. Hoy es el tiempo. Cuando la Escritura dice, y ahora vamos a dar respuesta al título de nuestro tema que estamos compartiendo hoy en esta oportunidad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué motivo? Es necesario que se predique el evangelio en todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Pero el fin de qué? ¿El fin del mundo? No, hermanos. El fin de la predicación del santo evangelio para los gentiles. Ah, qué interesante es ver esto. ¿Saben por qué? Porque mencionamos, hermanos, algunas de las etapas que ha pasado, hermanos, el pueblo de Dios, el tiempo, hermanos, de los patriarcas, el tiempo levítico y el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia para cada uno de nosotros, para usted, mi estimado amigo, para ti, mi estimado hermano, y para todo el mundo. Hoy es el tiempo de la gracia. La oportunidad de salvación es ahora. Ya no, hermano, no sabemos el día de mañana. Va a llegar un momento en el cual el evangelio, hermano, va a ser predicado en todas las naciones y entonces finalizará el espacio, la oportunidad, la bendición para cada uno de nosotros. Dentro de la palabra encontramos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el verso 9, hay una profecía bíblica y dice la misma palabra. Lo vamos a considerar, hermanos, según lo dice las Santas Escrituras. Apocalipsis capítulo 7 y el verso 9. Dice así: después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, de linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Mire qué interesante es contemplar, hermanos, esta profecía. ¿Por qué motivo? Porque es el libro de revelaciones que nos está dando una idea, hermanos, de lo que será en aquel futuro, en aquel tiempo en el cual el Señor reunirá a todo su pueblo, a todos los que hemos creído en Él, a todos los que hemos hecho un pacto con Él. Hoy es el tiempo de salvación para cada uno de nosotros, para todos, hermanos. Hoy es el día de salvación. El día de mañana no cuenta, no sabemos qué va a pasar. Muchas veces los seres humanos desperdiciamos, hermanos, desperdiciamos buenos negocios que nos van a traer buenos dividendos en lo material y al final nos arrepentimos de un mal negocio que hicimos. De repente perdemos también, hermanos, nuestra familia. A veces perdemos nuestros hijos o los hijos pierden a sus padres y después se arrepienten de lo que han hecho. Perdemos muchas veces nuestra esposa, o la esposa puede perder a su buen esposo, trabajador. Cualquier cosa va a pasar. Y después, hermanos, viene el arrepentimiento cuando ya es demasiado tarde. Hay un texto bíblico en Lucas capítulo 23. Quiero compartirlo con ustedes, mis estimados amigos, hermanos, que en esta oportunidad pues se han conectado. Muchas gracias a todos, hermanos. Muchas gracias a los que envían ahí sus comentarios, sus saludos. Gracias a cada uno de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 23. Y al considerar nosotros el verso 47, dice la palabra: y como el centurión vio todo lo que había acontecido,
dio la gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, dijo, este hombre era hijo de Dios. Y toda la multitud de los que estaban presentes viendo ese espectáculo de la crucifixión, viendo lo que había acontecido, se volvían, dice, hiriendo sus pechos. Hermanos, qué lástima que cuando el Señor había ya muerto y comenzó a generarse, hermanos, a generarse las señales, hubieron tinieblas. Dice la palabra que las piedras se partían por en medio. Hubo un terremoto, hermanos, que sacudió a la nación de Israel. Y cuando todo eso aconteció, hermanos, aquel hombre que estaba al servicio de Roma, hermanos, un centurión a cargo de muchos soldados, dice que vio todo lo que había acontecido. Dice que dio la gloria a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pero qué lástima, hermanos, que lo hizo en un momento en el cual el Señor ya había muerto. Para nosotros, hermanos, hoy es el tiempo y el día de salvación, porque va a finalizar el tiempo de la gracia. Va a ser predicado este evangelio por testimonio del reino en todas las naciones y luego va a venir el fin de la predicación. Y cuando esto suceda, hermanos, ya no va a haber evangelio que se predique, ni va a haber por medios de comunicación, ni alguien que dirija, hermanos, una predicación desde un púlpito. Ya no va a existir eso. Y cuando eso suceda, va a ser la lamentación, hermanos, de todas las gentes a nivel mundial que no creyeron al evangelio de la gracia del Señor. Amós capítulo 8 dice el profeta Amós 8:11. Mire cómo dice, una profecía bien importante, hermanos, anunciando este tiempo del fin. Dice Amós 8:11. Lo vamos a considerar según lo dice la palabra del Señor. Al considerar esto, el pasaje bíblico, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo importante que es saber apreciar este tiempo de la gracia. Es un regalo, es un don no inmerecido para nosotros. Dice Amós 8:11, he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, van a buscando palabra de Jehová, dice, y no la hallarán. Miren, hermanos, ¿por qué motivo? Porque el mensaje del evangelio va a ser quitado de entre nosotros. Va a llegar el tiempo del fin de la predicación del santo evangelio para el pueblo gentil y luego el evangelio va a volver de nuevo a los judíos. Pero ¿cómo es eso? A los judíos, si ellos lo despreciaron. Sí, regresa nuevamente a los judíos. Romanos capítulo 11, si ustedes lo consideran, ahí se lo declara. Romanos 11:25, dice la palabra, porque no quiero, hermanos, dice que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento al pueblo de Israel ha acontecido, dice, hasta que haya entrado la plenitud del evangelio a los gentiles. Y luego se cumple lo que está hablando, hermanos, el evangelio según Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y luego vendrá el fin de la predicación. Así que, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es muy interesante prestarle mucha atención a lo que la palabra del Señor dice. Y si en esta oportunidad el Señor ha abierto su corazón para poder escuchar palabra de Dios, pues
que lo siga haciendo para recibir esa gran bendición de aceptar el Evangelio de la gracia, el Evangelio como un regalo para cada uno de nosotros. Un último pasaje que quiero compartir con cada uno de ustedes, y muchas gracias a todos nuestros hermanos que se conectaron a través de esta plataforma. Dice así, Apocalipsis capítulo 3 y su verso 7. Cierro con este pasaje bíblico, hermanos, no sin antes poder darle lectura. Dice de la manera siguiente, Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice, y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Si usted lee el verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Está invitando, estimado amigo, mi estimado hermano, para que el mensaje del Evangelio tú le des oportunidad y entre en ti. Dice el Señor que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. El mensaje del Evangelio fue abierto al pueblo de Israel y luego se cerró. Ahora se abre para el pueblo gentil, pero va a llegar el tiempo en el cual se va a cerrar también. Así que si Él está a la puerta y Él está llamando a cada uno de nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, si alguno oyeres mi voz y abriere la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que trae una enorme bendición para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en vuestros corazones y en todos los que tuvieron la dicha, la oportunidad de conectarse en esta plataforma, hermanos, y poder compartir el mensaje del Evangelio con cada uno de vosotros. Muchas gracias, hermanos, y paz a vosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. En esta
fruto de